Invitamos a los disertantes, los directores de la red Emprendesur y al ingeniero Pablo Miosi, que va a ser el moderador de este panel. Cuando me digan, arranco. Sabor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos. Es un honor realmente estar acompañados de amigos y presentarlos hoy para que puedan compartir con nosotros todo lo que ellos saben y la experiencia que tienen en todos estos temas de emprendedorismo, innovación, que es de lo que venimos hablando durante todo este evento. Voy a presentar primero al doctor Pedro Vera, que es el presidente de la red Emprendesur, es miembro del Foro Mundial de Emprendimiento, WEF, y es director del programa Emprendo de la Universidad de Concepción de Chile. También me acompaña el doctor Besamat de Sousa Neto, que es profesor asociado del Departamento de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Federal de San Joan del Rei, coordinador de la incubadora de empresas, es coordinador de la Maestría a Distancia de Educación Emprendedora y es vicepresidente de la red Emprendesur. Y el licenciado Pablo Cela, que es presidente de la IPIPT, la Asociación de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos en la Argentina, es fundador y vicepresidente de la red Emprendesur, coordinador del Seminario de Formación Emprendedora de la Universidad Nacional de Luján y fue 2 veces coordinador de la red VITEC de vinculación tecnológica de las universidades. Así que bueno, un poco primeramente le voy a dar la palabra al doctor Pedro Vera para que nos comente un poquito qué fue la firma recién y como antesala ya al inicio de la organización del 9º workshop de la red Emprendesur, para que nos comente un poco qué es esto del workshop, qué es esto del workshop que organiza la red Emprendesur y qué importancia tiene para esta temática y para la región. Permiso. ¿Tenemos la presentación? Sí. Bueno, les cuento que es un gusto estar aquí en Mar del Plata con ustedes. Llevamos 2 días y la verdad es que no quiero irme. Pero tengo una buena noticia, por lo menos para nosotros. Volveremos. Y como decía el moderador, acabamos de firmar, siendo nosotros testigos, el acuerdo entre el municipio y la Universidad FASTA para colaborar desde ahora en la organización del próximo workshop de la red Emprendesur, es decir, la 9ª versión de ese workshop, que se va a realizar definitivamente aquí en Mar del Plata el 2015, los primeros días de septiembre. De modo que todos aquellos que quieren motivados, yo espero verlos en el workshop. Lo triste que sería que alguno de ustedes se desanime y diga, no pienso venir. Y creemos que puede ser una contribución importante a lo que hemos estado viendo que la ciudad está haciendo para transformarse definitivamente en una ciudad creativa. ¿Puedo manejarlo? ¿Lo puede agrandar? No, pincha la copa nomás, pincha la copa abajo.
Ahí mismo, córrete a la izquierda y pincha la copa. Abajo, donde estabas. Perdón. Aquí, esta copa. Acá. Sí. Bien. Yo tengo solamente una lámina. Estos días he hablado reiteradas veces y no quisiera cansarlo. Más bien para provocar la discusión. Se nos pidió que nosotros tratáramos de generar un conversatorio más que una clase magistral. Pero quisiera compartir con ustedes el entorno en el cual vivimos hoy día. Y ciertamente ello puede explicar por qué estamos hablando en todas partes de emprendedorismo e innovación. Vivimos una civilización del siglo XXI que tiene 3 características principales. La sociedad es turbulenta. Todo cambia a cada instante y con mayores grados de profundidad que nunca. Por lo mismo, junto con ser turbulenta, esta sociedad es cada vez más impredecible. Cada vez más tenemos dificultades para la perspectiva, para visualizar el futuro, generadas por la propia velocidad del cambio. Hoy día es impensable que la CEPAL recomiende un plan de gobierno a 10 años a un gobierno de la región. Y de hecho no hay candidatos presidenciales que se postulen con programas decenales de desarrollo. A lo más pensar en un programa trienal puede ser una pequeña aproximación. Y en general usamos la metodología de escenario para visualizar el futuro, que así como el coeficiente de seguridad es una demostración de la ignorancia de nosotros, los ingenieros, la metodología de escenario es también una manera de salir al paso a la ignorancia que tenemos para ver el futuro. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, imaginemos un escenario optimista, uno más o menos como ahora, y un escenario pesimista. Y fijamos políticas públicas, programas, decidimos inversiones, y si tenemos un poco de suerte, vamos a calzar con algunos de estos escenarios. Una sociedad cada vez más impredecible. Lo que es muy importante insistir, porque eso genera muchas veces en los jóvenes confusión, desorientación respecto al futuro. Y por último, esta sociedad del siglo XXI, junto con ser turbulenta, cada vez más impredecible, es cada vez más compleja, lo que significa en una palabra que todo se relaciona con todo y que necesitamos cada vez más miradas holísticas y sistémicas de la realidad y no miradas parciales o unidimensionales. En ese escenario, varios organismos, gobiernos, universidades, organismos multinacionales, indican que el emprendedorismo y la innovación es la manera de salirle al frente a esta civilización y a esta sociedad. O sea, no es un tema que aparezca solo por una moda, por lo menos los que vivimos apasionados con estos temas es lo que pensamos. Y así, por ejemplo, ustedes tienen un pequeño ejemplo en el Foro Mundial del Emprendimiento, que fue creado en 2008 en Francia y que reúne a 270 expertos de 70 países, se ha hecho la afirmación de que si queremos cambiar el mundo al 2050, tenemos que desarrollar más emprendimiento con una doble tarea: generar crecimiento económico y combatir la pobreza, o sea, generar justicia social. Son las dos banderas que justifican, no solo una de ellas, las dos que justifican desarrollar emprendedorismo para cambiar el mundo. Y entre los 4 objetivos específicos
Entre los 4 grandes desafíos específicos que se plantea el Foro Mundial, lo bueno que tiene estas columnas que uno se pone aquí y no molesta a nadie. 4 grandes desafíos: crear empresas innovadoras de rápido crecimiento, desarrollar emprendimientos en la base de la pirámide, fortalecer la educación emprendedora y, en cuarto lugar, destaco, porque es pertinente a la actividad de hoy día, diseñar ciudades emprendedoras que serán mañana centros de emprendimiento e innovación líderes en sus respectivos países. Por lo tanto, la actividad que hoy se realiza, a mi juicio, es extraordinariamente pertinente en esa dirección. Por otra parte, nuestra red de emprendedorismo e innovación en América Latina, que es una creación argentina de don Pablo Cela y Hernán Baccarini, que en el 2004 convocaron a un pequeño grupo de aficionados al emprendedorismo y la innovación a Luján. Esa red Emprendesur coincide con esta formulación del Foro Mundial y es anterior a la formulación del Foro Mundial. Nosotros creemos en un emprendedorismo y en una innovación que generen desarrollo económico y social solidario y sustentable para nuestros pueblos. No somos neutros ni somos indiferentes al tipo de desarrollo que generemos con el emprendedorismo y la innovación. Y entre los objetivos específicos de esta red, rescato 2 de ellos que tienen que ver y son pertinentes al hackathon que hoy día se está celebrando con el apoyo del BID. La promoción y difusión de la cultura del emprendimiento y la innovación y la generación de propuestas públicas de políticas públicas que favorezcan el desarrollo del emprendimiento y la innovación. Objetivos específicos de Emprendesur que hemos ido vaciando en los workshops y que vamos a consolidar en el 9º workshop de Mar del Plata el 2015. De modo que los 300 investigadores que forman parte de esta comunidad de todos los países de América Latina comparten esta inspiración de vida para desarrollar emprendedorismo e innovación. Y así Emprendesur ha estado en 7 países desarrollando los workshops anteriores. Va a estar en Sao Paulo los primeros días de noviembre, donde se desarrolla el 8º workshop de Emprendesur. Permítame un detalle para los que tienen experiencia en organizar estos eventos. Recibimos 160 trabajos de toda América Latina. O sea, el espacio que generó Emprendesur en América Latina era un espacio ausente de intercambio de buenas prácticas en materia de emprendedorismo e innovación, que permitieran a cada uno, a partir del intercambio de buenas prácticas, crecer y desarrollar, por supuesto, sus propias experiencias, porque en emprendedorismo e innovación la tentación de copiar modelos es muy grande, pero es inútil, porque el emprendedorismo y la innovación tiene que estar ligado a las realidades del territorio, locales, culturales, etcétera, etcétera. Hemos democratizado el conocimiento. Nuestros anales no están impresos en las librerías, nuestros anales están distribuidos por internet y cada uno puede bajar los materiales de los workshops sin necesidad de participar. Y creemos que hoy día lo que necesitamos es sensibilizar cambios culturales, democratizar el conocimiento. Y por último, en esta actividad hemos movilizado 5.000 personas que el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA tiene la responsabilidad que en octubre del 2015, cuando hagamos el balance del 9º workshop, digamos que ya hemos movilizado 10.000 personas en relación a estos temas. Bueno, y solo para contribuir un poco al debate que obviamente se desarrolla de esta mañana y en que uno puede repetirse porque lamentablemente no tuvo oportunidad de
de escuchar todas las intervenciones. Solamente para una pincelada, si uno toma los trabajos de Richard Florida en Estados Unidos, necesitamos personas creativas que prefieren vivir en lugares con alta diversidad, tolerantes y abiertos a nuevas ideas. Esas son las ciudades que tenemos que construir. Esos son los espacios humanos de convivencia que tenemos que construir si queremos potenciar el emprendedorismo y la innovación. He escuchado algunas reflexiones. Muchas veces la gente cree que a esta tarea están comprometidas solo los creativos. Normalmente los creativos son ellos mismos, porque nadie convoca a los demás, se siente siempre invitado. Entonces, se crea una cierta versión de que existe una clase creativa. Y la verdad es que hay que romper con eso. Esto es transdisciplinario y los creativos somos todos. Desde ingenieros, artistas, músicos, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que traducirlo en acciones, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Y cuesta, cuando uno ha vivido pensando que uno pertenece a la élite creativa, aceptar que los otros también pueden aportar. Entonces, los profesionales de la industria del conocimiento somos todos. Finalmente, Florida nos habla de las 3T. No voy a ahondar porque digo, corre uno el riesgo de repetirse, pero en definitiva, las ciudades creativas que tenemos que inventar tienen que ser centro de tecnología, talento y tolerancia. Y cada uno de ellos lo podríamos desarrollar para ver cómo estamos en esa dimensión y si estamos realmente cumpliendo la tarea. Uno dice, tolerancia, sí, somos todos tolerantes, pero a lo mejor el extraño no se siente tolerado. Entonces, son temas centrales. Si yo quiero generar un ambiente, atraer personas, dicen que el talento atrae al talento. Cuando ustedes generan innovación en Mar del Plata, otra gente que está circulando alrededor de esa innovación se va a sentir tentada a venir a instalarse en Mar del Plata. Va a tener con quién conversar y va a tener una opción de que el talento genere riqueza y que la riqueza atraiga más talento. Son cada una de las dimensiones muy importantes y yo creo que están presentes en los fundamentos del proyecto de ciudad que ustedes están construyendo. Solamente para terminar, ustedes ojalá vayan diseñando indicadores y puedan medir cómo van avanzando. Florida hizo esta investigación en Estados Unidos y a partir de las 3T clasificó las ciudades ponderando de alguna manera estas 3 dimensiones. Y para él la ciudad más creativa es Austin, en Texas, y la que ocupa el lugar número 10 es Denver, y ahí están los lugares que tienen en cada una de las dimensiones. El primer lugar, está en el tercer lugar, está en el séptimo lugar. En promedio, la ciudad más creativa sería Austin. Entonces esto puede ser una contribución a la discusión que ustedes tienen y motivar la conversación. No tengo otra pretensión y le agradezco los minutos de atención. Un poco ahora le damos la participación a Pablo Cela, responsable del concepto de hábitat emprendedor con el que se titula este panel. Así que un poco nos va a comentar también, entre muchas cosas, qué tiene este concepto de hábitat emprendedor para aportar a todo esto que venimos hablando de pasamos de sistema emprendedor, ecosistema emprendedor y hábitat emprendedor, algo tendrá para aportarnos también. Me río solo, digo, quien se ríe solo de sus picardías se acuerda, dicen por ahí.
esto de hábitat emprendedor, uno podría decir que es el fruto del trabajo, de la investigación, del desarrollo. Pero la verdad que en el mes de enero, cuando yo estaba recién operado de la hernia, me llama un día Pablo, me dice hay que completar el segundo artículo para la revista Wake Up, de paso hacemos un poco de difusión, y estábamos escribiendo en línea algunas cosas que hoy se están discutiendo acá, que tienen que ver con cómo pensar el territorio, el desarrollo en clave de cuestión emprendedora. Y qué sé yo, se habla de ecosistema, una cosa parecida, hábitat, ¿te gusta? Sí, hábitat, listo, va para adelante. Y así salió el concepto. Y atrás de eso viene toda una construcción. Digo, esto me lleva a reflexionar acerca de la creatividad de los procesos emprendedores. ¿Es casual que haya surgido la idea intempestivamente? Y sí, algo de casualidad hay, pero tampoco tan casual. Uno viene trabajando en cuestiones que tienen que ver con estas cosas desde hace mucho tiempo. Entonces, claramente, cuando uno piensa en términos metafóricos, le caen cosas a la cabeza. Y a veces explotan esas cosas, y a veces se expresan, a veces no. A veces se expresan abajo de la ducha y quedan ahí. Y se van por el resumidero y uno no puede apropiarse de esas ideas. Y esta es la dificultad que tenemos para mirar los procesos emprendedores. Lo nuestro básicamente tiene que ver con tratar de entender un poco esta dinámica de los procesos de creación de empresas. También algunas poquitas ideas y vamos a arrancar por lo conocido, ¿no? Creo que esto se ha hablado y se va a seguir hablando y se tiene que seguir hablando, ¿sí? La capacidad de una economía de crear nuevas empresas y el nivel de competitividad no solamente tiene que ver con cosas que pasan adentro de la empresa. Fundamentalmente las claves para entender la competitividad de una empresa, de un sector, está en el territorio, está en los recursos de que dispone. Si esto uno se pone desde afuera y lo mira desde el sentido común, hasta es razonable. Digo, cuando las empresas son pequeñas, ¿dónde están sus fuentes de recursos? ¿Dónde están sus capacidades estratégicas? En lo que tienen en el entorno, ¿sí? En los recursos que tiene a mano, las personas con las cuales cuentan, las capacidades que puede desarrollar en el lugar desde donde pasan las cosas. Y esa es un poco la intención que nosotros tenemos que ver con pensar el proceso emprendedor, pensar la creación de empresas desde un lugar que no sea solamente aquellas cuestiones que hemos transitado y que tiene mucho que ver con las razones por las cuales fuimos por Emprendesur, como bien lo contaba Pedro. Hago una pregunta que seguramente si han pasado por alguna capacitación de cuestiones que tienen que ver con emprendedorismo ha surgido. Digo, ¿cuáles son las características que tiene un emprendedor? Yo les pregunto a ustedes que muchos de ustedes o son o quieren serlo. ¿Qué me pueden decir? Inquieto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Motivación, entrecruzamiento de motivaciones. Inquieto. ¿Qué más? ¿Cómo? Innovación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Innovador, podemos decir. ¿Qué más? ¿Cómo? Observador. Bien, que mira con atención, inquieto. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Persistente, ingenioso. ¿Qué más? A ver, ya me estoy olvidando, no tengo una pizarra. Normalmente todo uno lo suele ir anotando. Pero, ¿cómo? Arriesgado, inquieto, motivado, persistente. Si conocen a alguien así, me caso de nuevo, les juro. Sí, claro, porque están diciendo tantas cosas lindas que uno se emociona, digo. Más o menos yo imaginaba que la cosa podía venir por acá. ¿Estamos más o menos de acuerdo que estas pueden ser las características? Autoestima, creatividad, visión, sí, ahí dijimos arriesgado. Pensamiento positivo, persistente no está ahí, Roberto, persistente está también, digo, ¿sí? Apasionado, no me dijeron apasionado. Tiene que ser apasionado. Bien. La pregunta que hago siempre es, saliendo un poco del corazón, ¿y un bombero cómo tiene que ser? A ver, hagamos el ejercicio. ¿No tiene que ser arriesgado? ¿No tiene que ser persistente? ¿Sí? ¿No tiene que ser, qué otra cosa dijimos? ¿Inquieto? ¿Sí? ¿No tiene que un montón de cosas que nosotros estuvimos diciendo? ¿No debería tener más o menos las mismas características? De vuelta, las repasamos. Autoestima, creativo, visionario, asumir riesgos, orientación a resultados, etcétera, etcétera. ¿Y un médico? Vamos por otro lado.
¿Y un médico no debería ser arriesgado? ¿No debería tener visión? ¿No debería ser creativo? ¿No debería ser persistente? Deberían, por lo menos. Si lo son, mejor todavía. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Autoestima, creatividad, visión. El problema es que cuando algo significa mucho, en realidad no termina significando nada. Si nosotros pensamos que un ser emprendedor es un bicho que tiene esas características, todos somos emprendedores, ninguno resulta emprendedor. Con lo cual, en términos operativos, en términos prácticos, no me dice mucho acerca de cómo hacer para que aparezcan nuevas empresas. Y de esto se trata la historia. ¿Cómo hacemos para que haya más de esas cosas que nosotros sabemos, conocemos y queremos que se produzcan en un territorio? Porque sabemos que inciden, intuitivamente lo sabemos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos discutir datos. Y sobre datos duros, podemos afirmar de que las pequeñas, nuevas empresas contribuyen efectivamente a la generación de empleo y renta. Esto está medido, esto no está bajo la órbita de discusión. La cuestión, señores, es cómo hacemos para que esto pase más y mejor, ¿sí? Y esa es un poco la cuestión que a nosotros nos ha preocupado. ¿Desde qué lugar traccionamos estos procesos de creación de empresa? Esta ha sido nuestra preocupación original cuando convocamos a ese workshop que comentaba Pedro en el año 2004. Nosotros trabajábamos con la formación de emprendedores, pero evidentemente las técnicas, tecnologías, esquemas no nos daban respuesta respecto a lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer. Y eso fue la red de Emprendesur. Digo, voy mezclando una cosa con otra. La red de Emprendesur fue una búsqueda de gente con la cual compartir y discutir acerca de la validez de todas estas metodologías, tecnologías y hasta visiones acerca de lo que es o no es un emprendedor. Ese bicho tan curioso que tiene que ver con un fenómeno tan complejo como lo es la creación o no de empresas. Nosotros tenemos acá en Rafaela, muy cerquita, la provincia de Santa Fe, un territorio virtuoso, es objeto de estudio no solo del BID, de la CEPAL, hay una innumerable cantidad de estudios que se han hecho intentando decodificar las claves de por qué en un determinado territorio un proceso es virtuoso o no. Y la verdad es que no aparecen esas claves a simple vista. Aparecen algunas intuiciones, algunas sospechas, un poco como lo que yo comentaba hoy de la idea del hábitat emprendedor. Evidentemente las cosas están en ese lugar. Y eso nos llevó a nosotros particularmente a pensar el proceso emprendedor en términos de otras dimensiones. No solo en la figura del señor emprendedor, al cual le cargamos tantas cosas que termina teniendo un peso en las espaldas que resulta ser enorme y resulta improductivo. Sí nos resultaba mucho más claro empezar a pensar... Y apagué el bicho, ¿no? Ah, no, ahí está. Sí, nos resultaba más interesante pensar en términos de proceso. ¿Y qué cosas son las que inciden en ese proceso? ¿Sí? Así nos vimos en la necesidad de construir algunas cuestiones que tienen que ver con modelos. Y yo también lo comentaba ayer en la charla que tuvimos en algún momento en este ciclo, Repensando el Mundo, y una idea que quería traer hoy también, porque me parece que es significativa. Y es casi un juego de palabras, un poco como la idea de las características del emprendedor. Si yo les pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué me dicen ustedes? Es una pipa. ¿Quién sabe francés? ¿Conoce o tiene una sospecha de francés? ¿Qué puede decir ahí? Eso no es una pipa. Y eso lo dice el autor, René Magritte, impresionista francés. ¿Qué nos está queriendo decir el autor? ¿Por qué nos hace un dibujo de una pipa y nos dice que no es una pipa? ¿Qué es esto? Es un dibujo de una pipa, es una representación y eso es lo que muchas veces nos pasa. Por eso siempre cuando hablamos de modelos, y de esto quiero hablar, cuando hablamos de modelos tener que tener cuidado de que los modelos no se nos lleven puesta la realidad. Digo esto porque yo provengo de la disciplina económica y solemos, cuando la realidad no ajusta al modelo, queremos ajustar la realidad y a veces las cosas no son de esa manera, ¿sí? En realidad lo que uno debe, o por lo menos debe esforzarse, es construir modelos que sean lo más abarcativos y significativos posible para poder entender una realidad y operar sobre ella, sabiendo y asumiendo que siempre la realidad es muchísimo más compleja que el modelo que nosotros podemos construir. Por definición, nuestro modelo es un recorte. Y de vuelta, vamos al modelo.
¿sí? Con esta gran advertencia que yo hago, cuando uno mira este fenómeno de cómo se crean las empresas, y no digo cómo se deben crear, hay una pequeña y sutil diferencia. Digo, cuando miramos cómo se crean las que se crearon, uno encuentra arquetipos. Primera cuestión, que tal vez se les pasó de largo y yo no lo marqué lo suficiente. Esto no es una línea. La creación de empresas no es un proceso absolutamente secuencial. No es que hoy tengo una motivación, mañana construyo una idea, mañana hago el proyecto, mañana busco financiamiento y pasado empiezo y gestiono. No funciona así. No funciona. Si el modelo me dice que eso debe ser así, rompamos el modelo y empecemos de vuelta. Por eso la idea es que estos son círculos que se van perfeccionando, van creciendo, van tomando forma, pero recurrentemente van, vienen. Los emprendedores no arrancan de una, a lo mejor algunos sí, casi de casualidad. No sé si está Daniel, el chico que me cruzó hoy a la mañana. Daniel, nada, es lo de Daniel. Se los presento. Daniel, artista, no sé cómo presentarte, pero potencial emprendedor de la ciudad de Mar del Plata. Tiene una idea, anda dando vuelta, cree que es fantástico lo que está haciendo. Y el tipo te cruza y te dice, flaco, ¿te puedo contar mi idea? Y va, y por ahí algún día la va a pegar. Digo, emprender es eso. Es ir, venir, es perfeccionar, es tomar recursos, es volver a dar vuelta a la idea, es volver a darle forma, es reformatear permanentemente. Consigo recursos, vuelvo, voy, insisto, yo no digo cómo debe ser, cuento lo que aquellos que investigamos, o los que investigan, digamos, han descubierto que se crean o que pasan los fenómenos en términos emprendedores. Y un elemento central que tiene muchísimo que ver con lo que está pasando hoy acá, con esta idea del hackathon. Primero, pasar por estas partes, muy rápidamente, sin meternos en cada una de estas cosas. Bueno, hay momentos arquetípicos, ¿sí? Pese a que no tenemos un proceso secuencial, hay momentos donde podemos entender que algunas cosas pasan con más intensidad que otras. Hay un momento donde se construye la motivación, del cual ustedes ya me hablaron. Hay un conjunto de competencias, un saber hacer, un know-how, que también hay que desarrollarlo. Hay que tener el sentido de la oportunidad de negocio. Tener una buena idea no alcanza si yo no puedo construir un modelo de negocio que me permita que ese proyecto sea sustentable hacia futuro, ¿sí? Y esas son cosas que pasan en un primer momento, ¿sí? En una primera etapa. Puesta en marcha, evidentemente, lo que tiene que ver con la formulación del proyecto, pero no hablo de la elaboración del plan de negocio. Digo es, ¿cómo le voy dando forma contundente a esa idea que poco a poco se va tornando en una cosa cristalina, ¿sí? Concreta, visible, palpable, ¿sí? No es fácil. Y otras cosas que pasan más o menos en esta etapa, el acceso a recursos. ¿Cómo me nutro de recursos? ¿Dónde me financio? ¿Dónde saco lo que necesito? Por eso decimos acceso a recursos y no solo financiamiento. Evidentemente, cuando hablamos de un proyecto no podemos olvidarnos también de los aspectos que hacen a las cuestiones financieras. Más allá de que el proyecto tenga el objetivo, el ánimo de lucro, o sea un proyecto de otra envergadura o con otros objetivos. Podríamos discutir muchísimo acerca del tema de objetivos. Y recién ahí empezamos a hablar de cuestiones que son arquetípicas, de lo que pasa en los momentos iniciales, lo que significa la gestión inicial, lo que significa vender. Vender, señores, con la importancia que esto tiene. Se habla mucho de emprendimiento, nos olvidamos de hablar de cómo se vende. Y vender tiene dos partes. Por un lado, un producto y una demanda. Y esto, cuando se casan, vender es fácil. Cuando hay matching en estas cuestiones, la cuestión es sencilla. Y de nuevo, una mirada de proceso. ¿Por qué? Porque todos estos elementos evidentemente tienen mucho por hacer por las cosas que pasan adentro, que es donde empezamos a charlar. ¿Se acuerdan? Yo dije, hay que cambiar el enfoque, hay que tener una mirada de proceso, hay que ir a buscar las cosas que inciden de alguna manera, y digo, podríamos discutir también muchísimo, y esperemos que parte de eso sea lo que se discuta en el workshop del año 2015 acá en Mar del Plata, cómo inciden todos esos factores en la virtuosidad de los procesos de creación de empresa. Sin duda, el entorno es fundamental. Crear las condiciones, lo dijo Pedro, lo dijeron hoy a la mañana, lo dijo José Eduardo cuando Renato le preguntó sobre el rol del Estado, mercado, triángulo de sábado. Digo, son cosas que abundan, que andan dando vuelta, pero que evidentemente tienen mucho que ver con cómo hacemos para agilizar los procesos de desarrollo de empresa. Con una mirada siempre puesta en el conjunto, ¿sí? Para ver
precisamente la interacción de todas estas variables. No son procesos sencillos, emprender nunca es fácil. Nunca es fácil. Ahora, lo que tiene de copado es que las gratificaciones que te da una idea cuando se pone en marcha son enormes. Insisto, no digo lo que debe hacerse, digo lo que cuentan los que pasaron por ahí. ¿Sí? Y desde ese lugar, nosotros como docentes miramos este fenómeno emprendedor. Muchas gracias por ahora y quedamos a disposición junto con Pedro y ahora esperamos que Bizuca nos cuente un poco de su realidad también en Brasil. Bueno, ahora le damos la palabra a Besamat, que nos va a contar sobre una experiencia particular de la cual también tenemos mucho como para aprender y saber que todo esto que estamos generando y que estamos construyendo entre todos puede significar un cambio importante para la ciudad. Olá, gustaço estar aqui, Mar del Plata, belíssima cidade. Antes tenho que falar de lei de Murphy. Minha apresentação se perdeu. Pendrive, então está acá listaje que vou a dizer sentado, não vou incomodá-los, sabe? Pero a dizer, bom, vou falar em português, devagar, despacito, ok? Portunhol, há muitas trampas, certo? Bom, e falar de um caso especial é muito interessante, um exemplo de uma cidade muito pequena no interior do Brasil, que hoje é uma referência nacional e talvez até internacional, eu diria. Chama-se Santa Rita do Sapucaí. É conhecido como Vale do Silício Brasileiro. Bom, mas antes de falar sobre esse caso em especial, falar de casos exemplares, a gente vai ter de, obviamente, retomar algo que é em homenagem à Argentina, Triângulo de Sábado, que mais tarde veio a se chamar Tripla Hélice. Tá? Então, isso é básico. Eduardo Fiatz, hoje cedo, deu-nos um exemplo tremendo, maravilhoso, do caso de Florianópolis. Interessante ressaltar que casos como Florianópolis, a gente pode citar aqui também no Brasil, Porto Alegre, Parque e Tecnológico da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, fantástico. Caso de Porto Digital, na cidade de Recife, em Pernambuco, maravilhoso. Casos como a Fundação Biominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Casos como a incubadora, que hoje é um parque, Cietec, da USP, Universidade de São Paulo, em São Paulo. São casos tremendos, fantásticos. Por quê? Há um governo poderoso, uma classe empresarial poderosa, e há uma diversidade muito grande de empreendedores. Então, eu diria que seria fácil. Quando a gente traz um caso, que é uma cidade pequena, esse que desperta o exemplo. Adianto a vocês que o caso de Santa Rita do Sapucaí talvez hoje no Brasil, quando se fala de Triângulo de Sábado, Tripla Hélice, seja o mais citado em teses de maestria e doutorado, dada ao ícone, a peculiaridade. Bom, interessante ressaltar que quando a gente cita casos de cidades pequenas, a gente quer dizer que há um governo local, há uma iniciativa privada e há instituições de ensino também, pequenas, não tão poderosas, não têm tanta plata, mas que fazem um ruído enorme. Antes de falar de Santa Rita, onde vivo, cidade de Tiradentes, interior de Minas Gerais, um pueblito, 5.000 habitantes, que é uma referência hoje na indústria criativa. Setor de gastronomia em especial. Hoje começa o Festival Nacional de Gastronomia.
uma referência no Brasil e uma referência internacional. Uma cidade de 5 mil habitantes, que certamente hoje recebe lá algo em torno de 20 a 30 mil pessoas de alto poder aquisitivo, e que circula por toda a cidade com restaurantes, exposição de arte, teatro, concertos, toda respira arte, respira economia criativa. Por quê? Um poder local, empreendedor na visão de mundo, um grupo de iniciativa privada, empresas preocupadas, e também instituições de ensino que fecham o triângulo de sábado. Então, são casos pequenos. Ao entrar em Santa Rita do Sapucaí, é interessante ressaltar que uma cidade interior de Minas Gerais, mais ao sul, próximo do estado de São Paulo, hoje com 35 mil habitantes, há coisa de 30, 40 anos atrás, era tão somente uma cidade do interior de Minas Gerais que vivia da atividade agropastoril, notadamente leite, café, em franca decadência. Mas lá foi criada, na década de 50, a primeira escola, colégio técnico em eletrônica da América Latina, na década de 50. Essa escola redundou numa faculdade, que hoje é uma universidade, o INATEL, Instituto Nacional de Tecnologia, uma referência nacional. Isso associado com poder público, sucessivos intendentes, prefeitos, com visão de mundo diferenciada, entendeu? Uma classe empresarial envolvida, redundou hoje que temos 2 incubadoras, uma do Inatel e uma da prefeitura local, um caso de mais ou menos em torno de 170 empresas graduadas hoje, que vivem ao entorno da cidade, com base na microeletrônica, algo assim fantástico, geração de empregos de altíssimo nível. A cidade importa mão de obra de todo o seu entorno. Tem surgido, ontem até e comentava, e problemas extremamente interessantes, que é uma cidade que tem demandado empregos de alto nível, pessoas de altíssimo nível, doutores, mestres. Então, traz gente de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, ou seja, pessoas acostumadas à vida em grandes centros, que vai com sua família, chega numa cidade pequena, não tem uma vida cultural, e aí começa a ter problemas, sério, ao entorno de toda essa história de sucesso, há problemas apontados muito recentemente, inclusive a partir de teses de maestria. E por quê? Essa mão de obra especial começa com sua família a não ter o que fazer, não ter uma vida cultural, começa a brigar, a pelear, divórcio, separações, alcoolismo, abstinência, absenteísmo, problemas seríssimos, queda de produtividade com aquelas pessoas de altíssimo nível, com alto salário, com empresas de alta tecnologia. Então, é uma cidade que, hoje, e para nós, é uma referência, porque traz toda essa discussão teórica do ponto de vista aí de triângulo de sábado, repito, tripla hélice, aonde você tem um olhar diferenciado, por se tratar de poderes locais, de classes empresariais, instituições de ensino não tão grandes, por exemplo, como o caso de Florianópolis, ou não tão poderosas, mas que fazem um barulho extremamente grande. Hoje, praticamente todo produto da área de telecomunicações no Brasil sai de Santa Rita. E empresas de jovens, empresários de 25, 30 anos de idade, egressos de incubadoras. São histórias geniais, entende? E, ao lado disso, problemas de grande centro. Esse mesmo grupo que forma o triângulo, hoje está seriamente envolvido na possibilidade de criação de vida cultural. Estamos falando aqui de economia criativa, ali teve um alto desenvolvimento da alta tecnologia, altíssima, entende?
E, de repente, começa a surgir uma outra coisa que vem da indústria criativa, criar espaço para teatro, cinema, sabe? Algo que as pessoas que vêm de grande centro possam ter o que fazer. É muito interessante. Os convido a procurar esse assunto, Santa Rita do Sapucaí. Eu tinha até um videozinho rápido, mas, assim, interessante ressaltar que a rede Empreendesur, do qual eu faço parte do diretório, em 2011, né, fizemos o primeiro workshop da rede no Brasil, em Santa Rita, na discussão de cidades inovadoras. Houve uma mesa com o intendente local, o intendente de São José dos Campos, que é um grande centro onde está a fábrica da Embraer. Ali tem um centro aeroespacial fantástico. O intendente de Medellín, na Colômbia, e o intendente de Mondragón, na Espanha. Então, assim, foi numa cidade pequena, recebeu algo em torno de 400 pessoas da América Latina, e foi uma atividade bárbara, fantástica, que certamente deixou muita coisa, muita coisa. E, assim, nesse sentido, o caso Santa Rita, ele fica extremamente paradigmático. Paradigmático, porque quando você vai olhar cidades como Toronto, Oslo, sabe, Medellín, ou seja, São Paulo, Florianópolis, são grandes centros que passa a ter, inclusive, quase que uma obrigação do poder público fazer algo nesse sentido. Alguma coisa ele tem ao nível de poder e plata. Entende? Quando você pega uma pequena cidade do interior, sem nenhuma tradição, sem nada, e, de repente, ela dá um choque, uma mudança, uma radical, que vai para a área. Assim, existem jovens que são terceira geração de pessoas que eram fazendeiros, que eram agricultores, que viviam da terra, que estavam em situação de total precariedade. E, de repente, os netos, os filhos e os netos, hoje são empresários da área de microeletrônica e extremamente bem sucedidos. Então, seria esse o recado aqui agora, a princípio, a dar, entendeu? Peço desculpa pela a lei de Murphy, mas ela existe, infelizmente, e de vez em quando a gente é brindado com elas, tá? E volto em seguida com outras coisas. Muito obrigado. Muchas gracias, Besamat. Bueno, estamos medio atrasados, pero queremos dejar un lugar a algunas preguntas, porque seguramente han surgido algunas inquietudes a partir de nuestros expositores. Así que quien quiera preguntar algo. Si no, yo voy recuperando alguna pregunta que también se hizo en el panel, porque te mencionaron, Pablo, en el panel anterior. Mencionaron a la IPIP y recuperaba un poco la experiencia de Brasil, ¿no? Del crecimiento de incubadoras, todo, y eso nos llevaba a preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está Argentina en ese aspecto? Sí, a ver, la IPIT es Asociación de Incubadoras, Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina. Somos una asociación civil desde el año 2008, pero en realidad venimos trabajando desde el 99, ¿sí? Nucleamos distintos tipos de iniciativas, algunas más consolidadas y otras menos, pero regularmente hacemos un relevamiento anual a la usanza de la propia Emprotec, que da cuenta un poco de las iniciativas existentes. Algunos hemos recuperado y están en nuestra página web, el último lo hicimos el año pasado, y recuerdo que incubadoras el número es de 36, de arquitecturas institucionales que pueden ser consideradas, se reconocen incubadoras y demás. Lo más significativo es que, charlando con Sebastián Nader, director del programa Incubar del Ministerio de Industria de la Nación, él me decía que allá por febrero, marzo, cuando estuvimos charlando de este tema, me decía que hubo casi 200 consultas de instituciones que se acercaron al programa Incubar, que es un programa orientado a incubadoras, no a emprendedores de incubadora, que también los hay. De esos 100, pasando un poco el tamiz, habían quedado de esas 200, unas 100 iniciativas. Y un poco lo que surge de toda esta situación es que hay muchas instituciones que están haciendo algo que tiene que ver con
dar cobertura a algún espacio de ese proceso emprendedor y que a lo mejor no necesariamente lo tienen, digamos, todo cubierto, digamos, todo completito, aunque hay algunas iniciativas en la Argentina muy interesantes. Creo que sin duda hay que mencionar el Parque Tecnológico de la Universidad del Litoral, que en realidad no es del litoral, porque ahí está el litoral, está el CONICET, está el gobierno de la provincia, ahí tenés una incubadora de empresas tecnológicas, pero también tenés una incubadora de industrias culturales expresiva, hay programas emprendedores, digo, el ecosistema de Santa Fe. Misiones, lo mismo, Parque Tecnológico Misiones, PTMI, donde también hay sendas incubadoras, inclusive hay una incubadora que se creó con el espíritu de ser binacional, Misiones Pato Branco. En el sur, comentábamos hoy, no sé si anda por Ernesto por ahí, pero yo le comentaba esta iniciativa que tiene la Universidad Patagonia San Juan Bosco de una incubadora de empresas de software. Bueno, hay muchísimas cositas en nuestro país que están siendo, en estos momentos, los últimos 2 o 3 años, que han empezado a reflorecer, pese a que más o menos en los mismos momentos donde se inicia el fenómeno de incubación en Brasil, se inicia en Argentina. Sin duda, los números que manejan, digamos, Lamprotec son, digamos, son grandes. A ver, Brasil tiene 400 incubadoras, no sé cuántos parques y demás, digo, frente a nuestras 36, realmente preocupa a aquellos que nos preocupamos por el tema de las incubadoras. Creo que tiene que ver con una circunstancia de proceso. Específicamente, hay varias incubadoras en el tema de industrias creativas. La primera y la más paradigmática es la del CMD, el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, que fue la recuperación de un espacio público, del viejo mercado del pescadito que se llamaba, comercializador de toda la industria pesquera, en Barracas queda concretamente, y esto es una iniciativa que ya debe tener unos 10 o 15 años. También la gente de Tandil creo que andaba dando vuelta, no sé si terminaron constituyéndola, pero Fernando Origian me ha comentado, digamos, que ellos venían trabajando por impulsar una incubadora también que tiene que ver con industrias creativas, digo, y mucho más que me estoy perdiendo, ¿no? Pero un poco como panorama, la intención era contar de que hay un montón de iniciativas, por supuesto, Mendoza, algunas iniciativas que se gestaron y que después no pudieron prosperar en el propio Polo Tecnológico Constituyentes en San Martín. Digo, hay una serie de iniciativas que son interesantes, que a lo mejor no han completado todo el ciclo, pero que está bueno, digamos, ver qué pasó y precisamente por qué no lo completaron en aquellos lugares donde tienen dificultades, que son muy a la nuestra, ¿no? Son dificultades específicamente de nuestra realidad argentina. Bueno, yo tengo otra pregunta para Pedro y también lo voy a vincular a Besamat. Habiendo acá en el salón muchos jóvenes con inquietud de emprender, muchos jóvenes con inquietud de seguir un camino en esto de la creación de empresas o también un camino de desarrollo personal y profesional. Ayer mencionaste, Pedro, dos conceptos, hiciste alusión a 2 conceptos que me parece que son muy fuertes para todo lo que tiene que ver con emprendedorismo, ¿no? Que es, por un lado, el sueño, los sueños, y por otro lado el autoconocimiento. Yo quería que me hagas una breve reflexión sobre eso, que sé que son conceptos muy poderosos y nos puede aportar mucho a todos los que estamos acá en la sala, y por otro lado después a Besamat, vinculando con esto, porque bueno, proviniendo parte de todo esto del profesor Fernando de Olavela, hablando de los sueños y del poder de los sueños, también hay un concepto importante que tiene que ver con estos dos, que es el del rebuscador. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bien, a los jóvenes y estudiantes que están aquí, en realidad el mensaje que uno les puede dejar después de recorrer en distintos países de América Latina durante estos 10 años en que hemos caminado juntos en la red, es simple y es fácil decirlo, aunque cuesta trabajo realizarlo. Se puede. Mucha gente piensa, y los jóvenes, no vengo de familia pudiente, no tengo antecedentes familiares, no tengo recursos, no tengo formación, y normalmente un ideario, o sea, un listado de carencias que son reales y muy importantes. Pero ustedes supieran los innumerables casos de jóvenes con esas carencias y con carencias más graves
que en América Latina emprenden todos los días para cambiar el mundo. Entonces la primera afirmación es una afirmación apasionada, de fe si ustedes quieren, se puede. Ahora, como recomendación, se puede, pero va a costar. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ser informado, hay que establecer redes con los que nos pueden ayudar. Esta no es la sociedad de los llaneros solitarios y de los Superman. Yo por si acaso le digo a los jóvenes de Mar del Plata, Superman no existe, ¿no? Y por lo tanto siempre yo voy a necesitar de otros. Y tengo que tener la humildad de pedir a otros que me colaboren en aquellos aspectos que yo me siento más débil, ¿no? Eso es lo que se llama construir redes, ¿no? Ahora, se hablaba de la importancia del sueño y del autoconocimiento, ¿no? El sistema educacional debería ayudarlo a ustedes a profundizar su autoconocimiento y descubrir sus sueños. El sistema educacional no hace eso. Por eso, desde la red no cesamos de señalar que necesitamos un cambio de paradigma educativo central. No más educación tradicional, nuevos procesos centrados en el aprendizaje, búsqueda común del conocimiento, crecimiento personal, etcétera, etcétera. Si uno diría, ¿cuál tiene que ser el objetivo del sistema educativo? Sería ayudar a los jóvenes en la sociedad del siglo XXI, turbulenta, impredecible y compleja, a realizar sus sueños. A eso debiera contribuir el sistema educativo. Entonces me van a decir, pero tendría que ser un sistema educativo personalizado. Ojalá lo fuera, al máximo. Y durante los 12 años de enseñanza formal, ayudáramos a los jóvenes a construir realmente sus sueños. El autoconocimiento tiene que ver con que ustedes necesitan momentos para estar solos y conocerse mejor. En esta sociedad compleja, si no van a terminar en manos de los psicólogos o en manos de los psiquiatras, que son los principales beneficiarios de esta sociedad, que se llenan los bolsillos de plata con los enfermos reales o los enfermos supuestos, porque esta sociedad termina haciéndonos sentir enfermos cuando en realidad no lo somos. Y el autoconocimiento tiene que ver simplemente con que tú, joven, seas capaz de decir, después de una reflexión serena y de conversar con los demás para saber cómo te ven, para qué tú eres bueno. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes es bueno para muchas cosas, pero además podría destacar aquella que le parece en que es más fuerte. Y al mismo tiempo, deberíamos llegar a un momento en que cada uno de ustedes pudiera decir, en realidad mi principal debilidad, vaciarla ante todos, compartirla con humildad y asumirla. No para ser inferior a los del lado, no para ocupar un lugar en un ranking, sino porque cuando tú conoces tus debilidades, puedes trabajar para construir fortaleza y cambiar esa situación. Para eso necesitan una nueva educación, pero al mismo tiempo la ventaja de las redes, la ventaja de creer en ustedes, y yo creo que efectivamente cada uno tiene esas competencias del emprendedor a que aludió Pablo, y con guía, con apoyo, hoy día hablamos del mentoring, con tutores, puede hacer crecer eso, ¿sí? Pero no como una cuestión marginal fuera de la escuela, ¿sí? La escuela también debe hacerse parte de esto y la universidad también. Y se puede, yo les aseguro que se puede, y podríamos estar mostrando casos y casos de jóvenes que sí tenían problemas, para lo cual los que les da flojera levantarse en la mañana para ir a clase, se van a dar cuenta que no tienen ningún problema comparado con esos casos que podríamos estar mostrando. Pero no se trata de
de conmoverse solamente, se trata de convencerse que se puede. Bom, eu queria só acrescentar algo do que o Pedro falou. O Pablo antes havia me anunciado como coordenador de uma maestria à distância em educação empreendedora em minha universidade, cujo foco são maestras de la enseñanza básica e secundária. A preocupação que essas maestras têm que ser empreendedoras e ter uma mirada do mundo radical. Sim? Bom, então, só para acrescentar que, além da pedagogia do sonho de Fernando Dolabella, são as referências, sabe, assim, básica, tal, que hoje é uma referência, a gente associa também a algo que também de um brasileiro, mas que eu ponho no nível internacional e mundial, de Paulo Freire, a pedagogia libertadora. Do que nós estamos falando é do jovem empreendedor assumir um protagonismo de sua própria história. Libertar-se. Seja, sabe, um atleta, um poeta, um músico, um médico, um engenheiro, seja isso, entende? Ou, assim mesmo, tendo um empreendimento, uma empresa. Tá? Então, era isso que eu queria acrescentar, que acho que seria importante. Outra coisa é que Pablo pede sobre rebuscador. Rebuscador é uma história que vem da minha tese de doutoramento em 2003, que, em linhas gerais, o que diz é o seguinte, que as transformações recentes do capitalismo, elas encontram mais afinidades com outras éticas e racionalidades do que com culturas originárias, sabe, do protestantismo ascético. E isso demonstra a atualidade, a importância de Max Weber. E aí é uma discussão teórica, óbvio, uma tese de doutorado. E fico tranquilo em falar aqui, porque em 2008 ela foi publicada, a pedido da editora, da mesma maneira que foi aprovada pela banca. Não muda nada. Não acrescente nenhum dado. Já está na 4ª edição. E tem sido usada em cursos de grado, pós-grado, como estudo teórico, como referencial teórico sobre, mais do que latinidade, ibero-americanidade. E aí eu criei um personagem no Brasil, se chama virador, aquele que se vira o tempo todo em busca de alguma oportunidade, mas que busca por necessidade. E que não é típico da base da pirâmide. Toda pirâmide é virador. Fico feliz que no ano passado foi publicado em espanhol e lançado em Medellín, pela Corporação Universitária Hamilton, que está até aqui, los invito a comprá-lo. Tá? Está aqui. Bom, o rebuscador foi a forma encontrada para traduzir esse elemento, esse tipo. Tá? É exatamente também a pessoa, porque é encontrada em todo um traço da ibero-americanidade a partir de nossa raiz do catolicismo ibérico, que nos leva do sacro e ao profano de uma forma tão rápida, que nos dá uma flexibilidade tão grande, que o capitalismo atual pede isso. As culturas que são duras, que não têm, sabe, elas se perdem porque os ibero-americanos têm mais. Aí já foi uma discussão teórica. Bom, o caso do rebuscador é exatamente esse. E repito, insisto, que não é mera condição de base da pirâmide, não. Em meus estudos todos, eu trago exemplos, fiz pesquisa de campo, survey, estudos de casos, são pessoas de níveis diferenciados que sempre estão em busca de alguma oportunidade de negócio para sobreviver por necessidade e de várias outras formas, entende? Que é um traço característico. Eu chamo isso de empreendedorismo à brasileira e depois eu descobri que é empreendedorismo à latino-americanidade.
É algo que passa e que percorre por toda a nossa formação. Então, essa seria a ideia do rebuscador ou do virador no bom portugués. Y más una vez, los invito a comprarlo. Bueno, les agradecemos mucho la participación y haber compartido con nosotros su experiencia y algunos comentarios. Y bueno, lógicamente seguimos en este evento y con los directores de Emprendesur en el 2015 estaremos trabajando fuerte en estos temas. Así que bueno, muchas gracias a los tres.